En los pasillos de un imperio colosal, donde el poder se medía en intrigas y la lealtad se compraba con oro, un hombre se atrevió a ser diferente. Daniel, un exiliado, ascendió a las más altas esferas de gobierno, no por ambición, sino por una sabiduría que venía de lo alto y una fidelidad inquebrantable a su Dios. Pero en el reino de la envidia, la piedad se convierte en un arma, y la luz de la verdad en una amenaza. Prepárense para una inmersión en el drama de la corte persa, en la astucia de los conspiradores y en el rugido de las bestias salvajes. Esta es la historia de un hombre arrinconado, un decreto implacable y una noche que decidiría el destino de un profeta. ¿Puede la fe sobrevivir cuando todo el poder del mundo se conjura para aplastarla? Descubran cómo la más oscura de las trampas se convierte en el escenario de un milagro que desafía toda explicación. El vasto imperio medo-persa se extendía como una sombra colosal sobre el mundo conocido. Sus tentáculos de poder alcanzaban desde las tierras de Oriente hasta las costas del Gran Mar, y su dominio se ejercía a través de una compleja burocracia, recién establecida por el rey Darío, un monarca que acababa de ascender al trono tras la caída de Babilonia. En el centro de esta imponente estructura administrativa, en los opulentos palacios donde se tejían los hilos del destino de millones, se encontraba un hombre que por su origen nunca debió haber llegado tan alto. Su nombre era Daniel. Daniel no era un persa, ni un medo de nacimiento. Era un exiliado, un remanente de aquella nobleza del reino de Judá que décadas atrás había sido arrastrada lejos de su tierra y de su templo, llevada cautiva a Babilonia. Había crecido en la corte enemiga, había servido a reyes temibles y había interpretado sueños olvidados y escrituras misteriosas. Su larga vida lo había curtido en la diplomacia, en la administración y en la implacable política de los imperios. Pero, a pesar de los cambios de dinastías y las tormentas de la historia, la esencia de Daniel permanecía inalterable, una devoción inquebrantable a su Dios, el Eterno. Esta fe, que había sido su brújula en tierras extranjeras, también era su mayor fortaleza y eventualmente el blanco de la más mortífera de las intrigas. El rey Darío, en su afán por organizar su recién conquistado imperio, había establecido una estructura de gobierno dividida. Nombró a 120 sátrapas para gobernar las diversas provincias del reino y por encima de ellos designó a 3 gobernadores principales, cuya tarea era supervisar el trabajo de los sátrapas y asegurar que los intereses del rey fueran preservados, evitando cualquier desfalco o corrupción. Y en este triunvirato de poder, la elección de Darío recayó inesperadamente en Daniel, pero no solo fue uno de los 3. El relato antiguo nos dice que Daniel se distinguía sobre los otros gobernadores y sátrapas. Su inteligencia era superior, su rectitud inigualable. Las decisiones que tomaba eran sabias, sus juicios justos. Su administración era impecable, marcada por una honestidad que era rara en las cortes de la época. No había rastro de negligencia ni de corrupción en su desempeño. Daniel no buscaba el favor del rey con adulaciones vacías, sino con un servicio excepcional y una lealtad probada. Su capacidad no pasaba desapercibida para el monarca. El rey Darío, impresionado por la sabiduría y la fidelidad de Daniel, comenzó a considerarlo por encima de todos. El pensamiento del monarca era claro, planeaba constituirlo sobre todo el reino. Esto significaba que Daniel, un judío exiliado, se convertiría en el segundo hombre más poderoso del vasto imperio medo-persa, una posición de autoridad y privilegio que superaría a la de cualquiera de los sátrapas y, crucialmente, a la de los otros 2 gobernadores principales. Esta inminente elevación de Daniel no podía pasar inadvertida. Despertó una envidia corrosiva en los corazones de los otros 2 gobernadores y de los sátrapas. ¿Cómo podía un extranjero, un cautivo, ascender a tal cúspide de poder, superando a hombres de su propia sangre y nobleza? La ambición, el celo y el orgullo se encendieron como una brama venenosa en los pasillos del palacio. No podían soportar la idea de ser eclipsados por un judío, ni que su futuro estuviera bajo la autoridad de alguien que les parecía inferior por nacimiento. Así, la prosperidad y el favor de Daniel
lejos de garantizar su seguridad, se convirtieron en la semilla de su perdición. La envidia, una serpiente sibilante, comenzó a deslizarse por los corazajes de sus rivales, quienes, con una frialdad calculada, empezaron a conspirar contra él. Su objetivo no era simplemente derrocar a Daniel, sino destruirlo, y para ello buscarían la más implacable de las armas, su propia piedad. La sombra de la intriga ya se cernía sobre el hombre justo, y el telón se abría para un drama que pondría a prueba no solo su vida, sino la fe misma en un Dios invisible. Si esta inmersión en la intriga y la envidia de la corte persa te ha atrapado, imagina los giros que están por venir. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de fe y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de esta épica historia de fe y supervivencia. La envidia, una sombra reptante en los pasillos de poder, no tardó en tejer su red alrededor de Daniel. Los dos gobernadores restantes y los sátrapas, consumidos por el resentimiento ante la inminente ascensión de un extranjero, se unieron en un pacto secreto. Su objetivo era claro: encontrar alguna falta, alguna sombra de corrupción o negligencia en la administración de Daniel que pudiera ser utilizada para derrocarlo. Se lanzaron a una investigación minuciosa, escudriñando cada decisión, cada documento, cada gasto. Días y noches se dedicaron a buscar un resquicio, una debilidad en su impecable récord. Pero la búsqueda fue en vano. La integridad de Daniel era un escudo impenetrable. Los conspiradores se encontraron con una verdad exasperante. No podían hallar ocasión ni falta alguna, porque Daniel era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Su honestidad era tan inquebrantable que no había ni el menor indicio de deslealtad o corrupción en su trabajo para el rey. Este descubrimiento, lejos de disuadir a los conspiradores, solo avivó su malicia. Comprendieron que la única manera de derribar a Daniel no sería por su servicio al reino, sino por su devoción a su Dios. Con una astucia digna de la serpiente, tramaron un plan que apuntaba directamente al corazón de la fe de Daniel. No podían acusarlo de deslealtad al rey, por lo tanto, tenían que convertir su lealtad suprema al Eterno en su propia condena. Se acercaron al rey Darío, no con acusaciones directas, sino con una adulación calculada y un ardid ingenioso. Con reverencias exageradas y palabras suntuosas, presentaron una sugerencia al monarca. «Oh rey Darío, para siempre vive», comenzaron, con falsos halagos. Todos los gobernadores del reino, los dignatarios, los sátrapas, los consejeros y los capitanes, hemos acordado por común consentimiento que promulgues un edicto real, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La propuesta era, a primera vista, un halago supremo a la vanidad del rey. Durante un mes, él sería la única fuente de toda autoridad, toda petición, toda súplica. Era una medida que, según argumentaban, afianzaría su poder absoluto y evitaría cualquier posible rebelión o facción que pudiera surgir al rendir pleitesía a otras autoridades. Un rey que es venerado como un dios por un tiempo limitado, es un rey con un poder indiscutible. Darío, quizás cegado por la adulación o sin prever las nefastas consecuencias, cayó en la trampa. No vio la aguja en el heno, la intención oculta detrás de la grandilocuencia. El rey firmó el edicto, y un edicto real, según la ley de los medos y de los persas, una vez firmado, era inmutable. No podía ser revocado ni alterado, ni siquiera por el propio monarca que lo había promulgado. Esta era una característica fundamental de la ley persa. Su irrevocabilidad confería autoridad y estabilidad al imperio, pero en manos de conspiradores se convertía en un arma mortal. Una vez que el decreto fue sellado con el anillo del rey, la trampa estaba lista y el destino de Daniel, según el maquiavélico plan, estaba sellado. Los conspiradores sabían que Daniel, un hombre de inquebrantable devoción, jamás abandonaría su práctica de orar a su Dios 3 veces al día. Su piedad no era una fachada para la corte, sino la esencia misma de su ser.
Habían construido una jaula legal, con el mismo material de su fe, una trampa perfecta de la que, creían, no había escape. No buscaron un crimen, crearon una ley que criminalizaba su virtud. El juego estaba en marcha, y la vida de Daniel, junto con el testimonio de su Dios en un imperio pagano, pendía de un hilo. La noticia del edicto real se esparció por todo el vasto imperio, sellada con el anillo del rey Darío, y por lo tanto inquebrantable. Las trompetas de los heraldos proclamaron la nueva ley en cada ciudad, en cada aldea. Durante 30 días, ninguna petición sería elevada a Dios o a hombre alguno, salvo al monarca mismo. La trampa, astutamente tejida por la envidia de los sátrapas, estaba tendida, y el objetivo, Daniel, era el único que por la naturaleza misma de su fe, no podría evadirla. Daniel no era ajeno a los peligros de la corte. Había sobrevivido a reyes tiránicos y a complot que habían acabado con la vida de consejeros menos piadosos. Comprendía la irrevocabilidad de la ley meda y persa, y sin duda, el significado último de este edicto no se le escapó. Sabía que la ley no era un tributo genuino a la gloria del rey, sino un ataque directo a su devoción. Era una sentencia de muerte disfrazada de adulación. Pero Daniel no vaciló. Su fe no era una conveniencia política que pudiera esconderse o negociarse. Su relación con el Eterno era el cimiento de su existencia, la fuente de su sabiduría y su fortaleza. Él no era un hombre que se escondería en la oscuridad para orar, ni que abandonaría su práctica en secreto por temor a las consecuencias. La Escritura nos dice que, a pesar de conocer la firma del edicto, Daniel continuó haciendo lo que siempre había hecho. 3 veces al día, Daniel se dirigía a su casa. Allí, en su aposento alto, tenía ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén. Y postrándose sobre sus rodillas, oraba y daba gracias a su Dios, como lo había hecho antes. Este no era un acto de rebeldía ostentosa, sino de consistencia inquebrantable. Su oración no era un desafío al rey, sino una declaración de lealtad a un rey superior. Sus ventanas abiertas hacia Jerusalén eran un símbolo poderoso. Recordaban la ciudad caída de su pueblo, el templo destruido, y la esperanza de la restauración prometida. Su devoción no era secreta, era una luz que brillaba incluso en la oscuridad de un edicto tiránico. Los conspiradores, que habían diseñado la trampa con una meticulosidad venenosa, no perdieron el tiempo. Habían anticipado la conducta de Daniel. Se apostaron, vigilando sus movimientos con ojos ansiosos y mentes calculadoras. Su paciencia se vio recompensada. Vieron a Daniel, día tras día, en su aposento, con las ventanas abiertas, orando a su Dios. No había duda, no había disimulo. El hombre que buscaban atrapar había caído, deliberadamente, en su red. Con la prueba en mano, los conspiradores no tardaron en presentarse ante el rey Darío. Su tono era de falsa preocupación, disfrazando su triunfo con una apariencia de lealtad. «Oh rey», comenzaron, «ciertamente has firmado un edicto según el cual cualquiera que en el espacio de 30 días demandare petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. No es así». Darío, con la tranquilidad de quien cree haber tomado una sabia decisión, afirmó la irrevocabilidad de su propia ley. «Firme es el asunto, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada», respondió el monarca. Y entonces los conspiradores soltaron su veneno. «Pues Daniel», dijeron, con una pausa dramática, «uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración». La acusación era devastadora. No era solo que Daniel había desobedecido, era que había deshonrado al rey públicamente, un crimen que amenazaba la autoridad real. El rey Darío, al escuchar el nombre de Daniel y al comprender la magnitud de la trampa, quedó profundamente consternado. No había previsto tal resultado. Daniel era su hombre de confianza, su consejero más sabio, el hombre a quien pensaba poner sobre todo el reino.
El monarca se dio cuenta de que había sido manipulado, que su propia ley se había convertido en un instrumento para destruir a su siervo más leal. Pasó el día buscando una forma de liberar a Daniel, su mente angustiada, intentando encontrar un resquicio legal, una escapatoria. Pero la ley, sellada con su propio anillo, era inmutable. Al atardecer, la angustia del rey se profundizó. No había forma de escapar a la trampa. La justicia, la ley del imperio, exigía que Daniel fuera entregado a su espantoso destino. El sol del atardecer teñía de rojo los imponentes muros del palacio persa, reflejando la angustia en el corazón del rey Darío. La mañana había llegado, y con ella la hora ineludible del juicio. Los conspiradores, con sonrisas apenas disimuladas, se presentaron ante el monarca, exigiendo que se cumpliera la ley que él mismo había firmado. No había escapatoria, el edicto era inmutable. El rey, con el alma apesadumbrada, no pudo hacer más que dar la orden. Daniel fue llevado ante la entrada del foso de los leones. Era una estructura intimidante, una vasta cavidad excavada en la tierra o construida con sólidas paredes, profunda y oscura. Desde su interior se escuchaban los gruñidos y los rugidos amortiguados de las bestias hambrientas, un sonido que erizaba la piel y evocaba el terror primario. La atmósfera estaba cargada de un silencio tenso, solo roto por el clamor de los leones y el murmullo de la multitud que se había congregado para presenciar el horrendo espectáculo. Para ellos era un acto de justicia imperial. Para el rey, una ejecución forzada de un hombre que respetaba. Darío, con el rostro marcado por la desesperación, se acercó a Daniel por última vez. Sus palabras no fueron de condena, sino de una esperanza tenue, casi una súplica al Dios del profeta. Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, él te libre, dijo el rey. Su voz grave con el peso de la imposibilidad. Era una admisión de impotencia de su propio poder frente a la ley que él había creado y una apelación a una autoridad superior, la de un Dios que, según Daniel, era capaz de intervenir en lo imposible. El momento llegó. Daniel, con una calma asombrosa que contrastaba con el terror del lugar, fue entregado. La pesada losa de piedra que cubría la entrada del foso fue levantada, revelando la negrura abismal y los ojos brillando en la oscuridad. Con una mezcla de horror y fascinación, la multitud observó cómo Daniel era bajado al foso de los leones. Cada segundo que pasaba, cada sonido que emanaba de la oscuridad, era una promesa de muerte. Los gruñidos se hicieron más fuertes, los rugidos más cercanos. El olor a bestia salvaje, más penetrante. Una vez que Daniel estuvo dentro, la losa de piedra fue vuelta a colocar, sellando la entrada. Luego, para asegurar que no hubiera escapatoria ni intervención humana, el rey Darío y sus oficiales sellaron la piedra con el anillo real y con los sellos de los dignatarios. Era una garantía inquebrantable. El foso estaba sellado, y la noche prometía ser el final de Daniel. El rey Darío regresó a su palacio, pero la opulencia de su morada se había vuelto una prisión para su alma. La angustia lo consumía. Esa noche, el rey no pudo dormir. Se negó a que le trajeran instrumentos de música o entretenimiento, y el alimento no cruzó sus labios. Su mente estaba fija en Daniel, en el foso de los leones, y en la terrible certeza de que su amigo había sido sacrificado por una intriga de la que él mismo había sido partícipe involuntario. La oscuridad de la noche se extendía por el reino, pero una oscuridad más profunda había descendido sobre el corazón del rey. Mientras tanto, en las profundidades del foso, Daniel se encontraba en medio de la negrura, rodeado por las imponentes siluetas y los alientos cálidos de los leones. La Biblia no describe su terror, ni sus gritos, ni su lucha. En cambio, sugiere una serenidad sobrenatural. Los leones, bestias salvajes, hambrientas y entrenadas para la caza y el espectáculo brutal, permanecieron quietos como si una fuerza invisible los retuviera. Los rugidos se silenciaron. Los gruñidos se aquietaron. El hedor a presa humana no los excitó. Había una presencia más poderosa que el hambre o el instinto animal.
una mano que había cerrado las bocas de las fieras, transformando un escenario de muerte en un santuario improvisado. La noche, que había sido diseñada para ser el fin de Daniel, se convirtió en el escenario de un milagro silencioso, un testimonio de la fidelidad de un Dios que no abandona a quienes le sirven con rectitud. La noche se arrastró lentamente para el rey Darío. Cada sombra en su opulento aposento parecía una confirmación de la tragedia que se había consumado. El sueño lo había eludido por completo. La imagen de Daniel en el foso, los rugidos de los leones que imaginaba, y el remordimiento por su propia ceguera ante la trampa de sus consejeros, lo atormentaban sin piedad. No hubo música, no hubo distracciones, solo la desoladora quietud de una decisión irreversible. Al primer indicio de luz, cuando el cielo oriental comenzaba a teñirse con los pálidos tonos del amanecer, la angustia se hizo insoportable. El rey no esperó a sus séquitos ni a los rituales matutinos de la corte. Impulsado por una desesperación cruda, se levantó de su lecho y se dirigió a toda prisa hacia el foso de los leones. Sus pasos resonaban con urgencia en los pasillos silenciosos del palacio, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y una tenue, casi absurda, esperanza. Al llegar al foso, Darío encontró el gran sello real y los sellos de sus dignatarios intactos sobre la losa de piedra. La trampa había sido perfecta, no había habido intervención humana, pero el silencio que emanaba del abismo era aún más inquietante que el ruido de los leones. Era un silencio mortal que parecía confirmar el peor de sus temores. Con el corazón en un puño, el rey se acercó a la abertura del foso y, con una voz que temblaba de angustia, clamó. No era el grito de un monarca, sino el lamento de un amigo, una súplica desesperada por un milagro improbable. Daniel, siervo del Dios viviente, exclamó, con la voz ahogada por la emoción. Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ha podido librarte de las garras de los leones. La pregunta era una mezcla de anhelo y duda, una última esperanza aferrándose a la posibilidad de lo imposible. Y entonces, desde las profundidades oscuras del foso, una voz respondió. Una voz clara, firme, y sin el menor rastro de temor o sufrimiento. La voz de Daniel. Oh rey, para siempre vive, respondió Daniel. La respuesta resonó en el foso disipando la oscuridad con la luz de un milagro. No había dolor, no había agonía. Mi Dios envió su ángel, continuó la voz de Daniel, explicando lo inexplicable. El ángel cerró la boca de los leones, y no me han hecho ningún daño, porque en mí fui hallado inocente delante de él y delante de ti, oh rey. Tampoco he cometido falta alguna. El alivio que inundó el corazón del rey Darío fue inmenso, tan abrumador que superó cualquier descripción. La noticia de que Daniel estaba vivo, ileso, en medio de las bestias salvajes, era un testimonio irrefutable del poder del Dios a quien Daniel servía. Era un milagro tan manifiesto que no dejaba lugar a duda. La fe de Daniel no había sido en vano. El Eterno lo había vindicado ante los ojos del imperio. Inmediatamente, el rey dio la orden. Con urgencia, mandó que sacaran a Daniel del foso. Los sirvientes, con asombro y reverencia, levantaron la pesada losa y sacaron al profeta. Para sorpresa de todos los que lo observaban, ninguna lesión se halló en él. No había ni un rasguño, ni una marca, ni la más mínima señal de que hubiera pasado la noche en compañía de fieras hambrientas. La protección divina había sido absoluta. Un escudo invisible que había desafiado las leyes de la naturaleza y la intención de los hombres. La razón de este milagro fue evidente para el rey y para el pueblo, porque había confiado en su Dios. La integridad de Daniel, su rectitud y su fe inquebrantable, habían sido la clave. El hombre que había sido arrojado a una muerte segura por su devoción, había sido salvado por un Dios que era más poderoso que cualquier rey o cualquier foso. La noche de terror se había convertido en una mañana de triunfo, un testimonio eterno del poder divino que se manifiesta en la fidelidad humana.
El alivio del rey Darío, al ver a Daniel ileso, se transformó rápidamente en una furia justa. La mañana, que había comenzado con una angustia desoladora, ahora se llenaba con la indignación de un monarca traicionado. Los hombres que habían maquinado el complot contra Daniel, aquellos gobernadores y sátrapas que habían usado la ley y la propia vanidad del rey como armas, no escaparían a la retribución. Darío, cuya mente ahora veía con claridad la astucia de la trampa, no dudó en actuar. La orden del rey fue inmediata y brutal. Los acusadores de Daniel fueron aprehendidos sin demora, pero el castigo no se limitaría solo a ellos. Según la implacable ley persa, la ley del talión se aplicaba no solo al culpable, sino también a su casa y a su linaje. Así, los hombres que habían conspirado, junto con sus hijos y sus esposas, fueron llevados al mismo foso de los leones. Fue una justicia rápida y sin apelación, un testimonio de la despiadada eficiencia del imperio. Antes de que tocaran el fondo del foso, o incluso antes de que sus cuerpos llegaran a la tierra, las feroces bestias se abalanzaron sobre ellos. Los leones que la noche anterior habían permanecido mansos como corderos ante la presencia de Daniel, ahora desataban toda su furia depredadora. Destrozaron sus huesos, devoraron sus cuerpos con una rapidez aterradora, confirmando la magnitud del milagro que había preservado a Daniel. Era una demostración sangrienta y sin ambigüedad del poder de un Dios que protegía a sus siervos y ejecutaba juicios sobre sus enemigos. Con la justicia restablecida y el poder de su Dios vindicado, el rey Darío, ahora profundamente impresionado por la divinidad de Daniel, decidió emitir un decreto real. No sería un edicto temporal ni limitado a una provincia, sería una proclamación universal, destinada a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban bajo su vasto dominio. La orden del rey resonaría desde los confines de su imperio hasta los más humildes rincones. El decreto proclamaba: de parte mía es dado un decreto, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esta fue una declaración asombrosa, proveniente de un monarca pagano. El rey Darío no solo reconocía la existencia del Dios de Daniel, sino que lo exaltaba como el Dios viviente, el que reina por encima de todos los demás dioses, el que tiene poder sobre la vida y la muerte, el único capaz de hacer tales maravillas. Era un testimonio público y forzado de la supremacía del Eterno, una consecuencia directa de la fidelidad inquebrantable de Daniel. La fe de un hombre en el foso de los leones había movido al corazón de un emperador, llevando a una nación entera y a los pueblos bajo su yugo, a reconocer a un Dios que había sido, hasta entonces, ajeno a sus panteones. Gracias a este decreto, Daniel, el exiliado y siervo fiel, prosperó. No solo recuperó su posición de honor, sino que su influencia y su testimonio se extendieron aún más por todo el reinado de Darío, y también en el reinado de Ciro, el persa, el siguiente gran monarca. Su vida se convirtió en una leyenda, un símbolo de la protección divina para aquellos que se atreven a permanecer firmes en su fe, incluso cuando el mundo entero conspira para destruirlos. El foso de los leones, que había sido diseñado como su tumba, se transformó en el escenario de su más grande vindicación y del más poderoso testimonio para su Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones es más que un simple relato de escape. Es una profunda revelación de la naturaleza del Eterno y el valor de la fidelidad inquebrantable. El milagro, presenciado por el rey Darío y sus cortesanos, trascendió las leyes naturales y la lógica humana, elevándose a un nivel de intervención divina que dejó una marca imborrable en el corazón del imperio. El hecho de que Daniel fuera librado ileso no fue una coincidencia. Su supervivencia fue una demostración de la soberanía de Dios sobre la creación. La Biblia dice que Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones.
Esto implica un control absoluto, no solo sobre las bestias, sino sobre las fuerzas espirituales invisibles. Los leones, depredadores naturales, se convirtieron en guardianes pasivos, sus instintos más básicos dominados por una voluntad superior. Esta escena subraya que el Creador no solo hace milagros para salvar, sino para revelar su poder y su carácter a un mundo que lo desconoce. Pero el milagro no fue solo físico. Fue una vindicación pública de la integridad de Daniel. Sus enemigos habían buscado el más mínimo resquicio de falta en su vida, pero no encontraron nada. Su piedad no era una fachada, era una verdad profunda que lo impulsaba a obedecer a su Dios por encima de cualquier mandato humano. La salvación de Daniel no solo lo libró de la muerte, sino que confirmó su rectitud ante los ojos del rey y de todo el imperio. La pureza de su corazón y la constancia de su fe fueron más poderosas que la intriga política y la ferocidad de las bestias. Además, esta historia tiene un profundo significado profético y espiritual. La vida de Daniel, como la de otros siervos fieles en la narrativa bíblica, a menudo prefigura verdades mayores. Su descenso a un lugar de muerte y su ascenso ileso es un eco de la victoria sobre la oscuridad. Simboliza la capacidad del Eterno para proteger a los suyos en las circunstancias más adversas, incluso cuando el mundo entero se conjura para destruirlos. La fidelidad de Daniel, que se mantuvo firme a pesar de la amenaza de una muerte horrible, es un modelo de resistencia para todos los que enfrentan persecución por causa de su fe. El episodio del Foso de los Leones también revela un aspecto crucial de la justicia divina. Los conspiradores que habían maquinado el mal para Daniel cayeron en la misma trampa que habían tendido. Este acto de justicia retributiva, aunque brutal, no solo sirvió como advertencia para otros que pudieran contemplar la intriga, sino que también reafirmó la verdad de que las acciones tienen consecuencias, y que el Eterno, a su debido tiempo, vindica a los justos y juzga a los malvados. El propósito final de este drama no fue solo la salvación de un hombre, sino la exaltación del nombre del Dios de Daniel en todo el imperio. El edicto de Darío, que proclamaba la grandeza del Dios viviente, fue una consecuencia directa del milagro en el foso. A través de la fidelidad de un exiliado, el nombre del Eterno resonó en tierras paganas, revelando su soberanía y su poder a millones que nunca antes lo habían conocido. La historia de Daniel en el foso de los leones es, por tanto, una narrativa de la presencia de Dios que se manifiesta de forma innegable, transformando la adversidad en un testimonio glorioso de su grandeza y su misericordia. Tras la asombrosa demostración del poder del Eterno en el foso de los leones, la posición de Daniel en el vasto imperio medo-persa no solo se restauró, sino que se solidificó hasta alturas sin precedente. El decreto real del rey Darío, que obligaba a todos a temer y honrar al Dios de Daniel, no fue una simple formalidad, fue una declaración que otorgó a Daniel un estatus casi legendario en la corte. Su influencia se extendió mucho más allá de las tareas administrativas, permeando las decisiones políticas y religiosas del reino. La sabiduría que lo había distinguido desde sus días en Babilonia ahora era reconocida y respetada incluso por los monarcas paganos. Daniel sirvió fielmente no solo bajo el reinado de Darío, sino también bajo el de Ciro el persa, el siguiente gran emperador. Esta longevidad en el servicio a través de diferentes dinastías y culturas es un testimonio de su habilidad, su integridad inquebrantable, y sobre todo de la mano protectora de su Dios. Fue en este periodo, bajo Ciro, que se emitió el famoso edicto que permitía a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén, un evento que había sido profetizado mucho tiempo atrás. La influencia de Daniel en la corte persa pudo haber jugado un papel crucial en la promulgación de este decreto, ya que se le atribuye haber mostrado a Ciro las profecías que hablaban de él. Pero la vida de Daniel no fue solo una serie de triunfos políticos y reconocimientos imperiales. Sus últimos años estuvieron marcados por visiones y revelaciones proféticas que trascendían con creces los asuntos de la corte. Mientras los eventos históricos se desarrollaban a su alrededor,
El regreso de algunos judíos a Jerusalén, la reconstrucción del templo, los desafíos y las oposiciones, Daniel recibía vislumbres del futuro distante. Estas visiones abarcaban el ascenso y la caída de imperios venideros, el destino del pueblo de Israel a través de los siglos, y la llegada de un tiempo de gran angustia, y finalmente, la manifestación del reino eterno del Creador. Estas revelaciones no siempre eran fáciles de entender. A menudo, Daniel se encontraba perplejo por la magnitud y la complejidad de lo que se le mostraba. Las visiones eran tan vívidas y aterradoras en ocasiones que lo dejaban exhausto, enfermo y lleno de una profunda angustia. El conocimiento del futuro, especialmente de los tiempos difíciles que aguardaban a su pueblo, era una carga pesada sobre su alma. A pesar de su posición de poder y su avanzada edad, Daniel se mantuvo como un hombre de oración, ayuno y humillación ante el Eterno, buscando entender los propósitos divinos en los tiempos por venir. El libro que lleva su nombre culmina con una serie de estas visiones apocalípticas, mostrando a Daniel no solo como un sabio consejero y un hombre de fe, sino como un vidente de los tiempos finales. Se le instruyó que sellara el libro hasta el tiempo del fin, sugiriendo que la plena comprensión de estas profecías se reservaría para las generaciones futuras. La vida de Daniel en la corte pagana es un claro ejemplo de cómo la fidelidad a Dios puede prosperar incluso en los entornos más hostiles. Nunca comprometió sus convicciones, ni su identidad como siervo del Eterno, a pesar de las tentaciones del poder y la presión de una cultura dominante. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para los exiliados, una prueba de que el Dios de Israel seguía siendo soberano, incluso cuando su pueblo estaba lejos de su tierra y su templo. La influencia de Daniel se extendió no solo en su tiempo, sino a través de los milenios, como un modelo de integridad, sabiduría y fe inquebrantable ante la adversidad. La vida de Daniel, que abarcó reinados turbulentos y la ascensión de imperios, dejó un legado que trasciende el tiempo y las culturas. Su historia no es solo la de un hombre que sobrevivió al foso de los leones. Es la narrativa de la integridad inquebrantable, la sabiduría divinamente inspirada y la fidelidad incondicional en un mundo hostil. Daniel fue un modelo de cómo un creyente puede vivir una vida de piedad y excelencia en el corazón de una cultura pagana. A pesar de estar lejos de su tierra natal y de su templo, nunca comprometió sus principios. Su dieta, su rutina de oración, su negativa a adorar ídolos. Cada aspecto de su vida era una declaración silenciosa de su lealtad al Eterno. Esta fidelidad radical no lo llevó al aislamiento, sino a la más alta posición de influencia. Demostró que la verdadera autoridad no proviene del poder terrenal, sino de una conexión genuina con el Creador. Su sabiduría era legendaria. Desde la interpretación de sueños y visiones olvidadas en Babilonia hasta la administración impecable del imperio medo-persa, la capacidad intelectual de Daniel era reconocida por todos. Pero esta sabiduría no era meramente humana, era un don divino. Él no solo entendía los misterios del presente, sino que el Eterno le reveló los secretos del futuro, convirtiéndolo en uno de los profetas más importantes de la historia sagrada. Sus visiones sobre el ascenso y la caída de los imperios, la duración del exilio y la llegada de un Mesías, han resonado a través de los milenios, guiando la comprensión de las generaciones futuras. El episodio del Foso de los Leones, en particular, se convirtió en el símbolo por excelencia de la protección divina. Es una historia que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando a incontables personas a mantener su fe ante la persecución. La liberación milagrosa de Daniel no fue solo para su beneficio, fue una demostración pública del poder del Eterno para salvar a los que confían en él. Fue una vindicación del Dios de Israel en el corazón de un imperio pagano, forzando a un rey poderoso a reconocer la supremacía del Todopoderoso. El legado de Daniel también se manifiesta en su influencia política y su impacto en la historia de su pueblo. Su posición en la corte persa pudo haber sido crucial para el decreto que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén.
y la reconstrucción del templo. Fue un siervo de Dios que operó en la esfera secular, demostrando que la fe no se limita al ámbito religioso, sino que puede transformar la sociedad desde sus más altas esferas. Finalmente, la vida de Daniel, con sus pruebas, sus triunfos y sus visiones, es un recordatorio perenne de la soberanía de Dios sobre la historia. Él vio cómo los imperios se levantaban y caían, cómo los reyes ejercían su poder y cómo el pueblo de Dios enfrentaba el exilio y la persecución. Pero a través de todo, Daniel entendió que era el Eterno quien tenía el control, guiando los eventos hacia sus propósitos finales. Su vida fue un testimonio de que, a pesar de las apariencias, el reino de Dios es eterno y su dominio no tendrá fin. La vida de Daniel, un siervo fiel que abarcó reinados turbulentos y la ascensión de imperios, dejó un legado que trasciende el tiempo y las culturas. Su historia no es simplemente la de un hombre que sobrevivió al foso de los leones. Es la narrativa impactante de la integridad inquebrantable, la sabiduría divinamente inspirada y la fidelidad incondicional. En un mundo hostil, su vida se erige como un testimonio viviente de la soberanía de Dios y su capacidad para obrar milagros en las circunstancias más desesperadas. Daniel fue un modelo ejemplar de cómo un creyente puede mantener su piedad y excelencia en el corazón mismo de una cultura pagana y opresora. A pesar de estar lejos de su tierra natal y de su templo, nunca comprometió sus principios fundamentales ni su identidad como siervo del Eterno. Su disciplina en la dieta, su inalterable rutina de oración 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y su rotunda negativa a adorar ídolos extranjeros, cada aspecto de su vida era una declaración silenciosa, pero poderosa, de su lealtad absoluta al Todopoderoso. Esta fidelidad radical no lo llevó al aislamiento o a la marginación, sino, paradójicamente, a la más alta posición de influencia en el imperio. Demostró que la verdadera autoridad y el poder no provienen del reconocimiento terrenal, sino de una conexión genuina y profunda con el Creador del universo. Su sabiduría era legendaria, reconocida por los reyes y los sabios de 2 de los imperios más grandes de la antigüedad. Desde la asombrosa interpretación de sueños olvidados y visiones complejas en Babilonia, que dejaron perplejos a los magos y astrólogos, hasta su administración impecable del vasto imperio medo-persa. La capacidad intelectual de Daniel era reverenciada por todos, pero esta sabiduría no era meramente humana o adquirida. Era un don directamente divino, una infusión de conocimiento y discernimiento que solo podía venir de lo alto. Él no solo entendía los misterios del presente, sino que el Eterno le reveló los secretos del futuro distante, convirtiéndolo en uno de los profetas más importantes y enigmáticos de la historia sagrada. Sus visiones sobre el ascenso y la caída de los imperios venideros, el destino del pueblo de Israel a través de los siglos, y la llegada de un tiempo de gran angustia que precedería a la manifestación del reino eterno del Creador, han resonado y guiado la comprensión de las generaciones futuras a lo largo de la historia. El episodio del Foso de los Leones, en particular, se convirtió en el símbolo por excelencia de la protección divina inquebrantable. Es una historia que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, trascendiendo culturas y creencias, inspirando a incontables personas a mantener su fe y su integridad ante la persecución más cruel. La liberación milagrosa de Daniel, no por sus propias fuerzas, sino por la intervención directa de un ángel divino, no fue solo para su beneficio personal. Fue una demostración pública y sin ambigüedad del poder del Eterno para salvar a los que confían plenamente en Él. Fue una vindicación espectacular del Dios de Israel en el corazón mismo de un imperio pagano, forzando a un rey poderoso a reconocer la supremacía y la majestad del Todopoderoso sobre todos los demás dioses y poderes terrenales. El legado de Daniel también se manifiesta en su influencia política y su impacto directo en la historia de su pueblo. Su posición elevada en la corte persa pudo haber sido crucial para la promulgación del decreto que permitió el regreso de los judíos exiliados a Jerusalén
y la trascendental reconstrucción del templo. Daniel no fue solo un profeta o un consejero, fue un siervo de Dios que operó eficazmente en la esfera secular, demostrando de manera contundente que la fe verdadera no se limita al ámbito religioso o privado, sino que puede y debe transformar la sociedad desde sus más altas esferas de gobierno y poder. Finalmente, la vida de Daniel, con sus pruebas inimaginables, sus triunfos asombrosos y sus visiones apocalípticas, es un recordatorio perenne de la soberanía absoluta de Dios sobre la historia humana. Él fue testigo de cómo los imperios terrenales se levantaban y caían, cómo los reyes ejercían su poder y cómo el pueblo de Dios enfrentaba el exilio, la opresión y la persecución. Pero a través de cada desafío y cada cambio de dinastía, Daniel entendió profundamente que era el Eterno quien tenía el control supremo, guiando todos los eventos hacia sus propósitos finales y eternos. Su vida, en su totalidad, fue un testimonio viviente de que a pesar de las apariencias y las tribulaciones mundanas, el reino de Dios es eterno, su dominio no tendrá fin, y su justicia y misericordia prevalecerán sobre toda oscuridad. Si esta inmersión profunda en la épica historia de Daniel en el foso de los leones ha resonado en tu espíritu y ha ampliado tu visión de la fe inquebrantable y el poder divino, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la palabra de Dios y sus misterios sin fin.